amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias 7. Les contaremos que este jueves será la clausura oficial de la Conferencia Internacional Hábitat 3. En breve los detalles de este evento, pero saludamos también a nuestro compañero Gustavo Espinosa desde Guayaquil. ¿Qué tal, Mariuxi? Muy buenas tardes. Y en el ámbito político, integrantes del Frente Unidos calificaron como desleal el apoyo del prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, a la precandidatura presidencial de Paco Moncayo. Aquí los titulares. Ciudades sostenibles y asentamientos humanos para todos es el objetivo de la declaratoria preliminar de Hábitat 3. Los integrantes del Frente Unidos calificaron como una traición y deslealtad a la alianza entre el Movimiento Centro Democrático y la Agrupación Acuerdo Nacional por el Cambio. El Ministerio de Defensa entregó un espacio de 19 hectáreas a la Escuela Politécnica del Ejército para la construcción de un centro de investigación de nanotecnología. En lo internacional, en Irán, la ofensiva militar en Mosul cumple su cuarto día. A ciudades sostenibles y asentamientos humanos para todos apunta la declaratoria de los jefes de Estado y de Gobierno, ministros y altos representantes que se reúnen en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat 3. La ciudad de Quito, como sede de la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, concentró no solo a las más altas dignidades de los gobiernos miembros de la ONU, sino a delegaciones de los pueblos indígenas, comunidades, sector privado, profesionales de la comunidad científica y académica y más interesados en apuntar a una nueva agenda urbana. Y con esa participación se plantean enormes retos de sostenibilidad en términos de vivienda, infraestructura, servicios básicos, seguridad alimentaria, salud, educación, empleo decente, seguridad, responsabilidad con los recursos naturales, entre otros. Porque la vida de millones de habitantes todavía se encuentra bajo múltiples formas de pobreza, desigualdades crecientes, exclusión social y económica, todavía distantes de abordar adecuadamente estos y otros desafíos emergentes. La nueva agenda urbana contempla más de 170 ítems y más allá del diagnóstico y adecuada contextualización de la problemática, el compromiso es acabar con la pobreza y el hambre en todas sus formas y dimensiones, reducir las desigualdades, promover el crecimiento económico sostenido, sostenible, inclusivo y con un enfoque adecuado de la exploración y explotación de los recursos naturales para afectar de forma mínima, de tal forma que permita abordar los efectos adversos del cambio climático. El papel de los gobiernos nacionales y locales, con el soporte de legislaciones que posibiliten consagrar esta visión, así como la participación inclusiva de toda la ciudadanía, es determinante para una efectiva realización de los propósitos y compromisos de esta declaratoria. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Pequeños y grandes comercios se benefician de la actividad turística que genera la conferencia Hábitat 3. Según sus propietarios, en las noches los turistas pueden conocer lo más tradicional de Quito. Para un extranjero, probar mistelas es toda una experiencia. Estos dulces son parte de la tradición del centro histórico. Están probando todos nuestros productos, les interesa saber cómo es la elaboración de los productos, cómo se realizan. Por estos días en que se desarrolla la Conferencia de Naciones Unidas Hábitat 3, los negocios que ofertan productos tradicionales de la ciudad como la colada morada o la denominada caca de perro, se preparan desde temprano para atender la demanda de la gran cantidad de visitantes durante la noche, las horas con más afluencia de visitantes atraídos por la belleza de las iglesias iluminadas. Van muy satisfechos, que tenemos unas cosas muy ricas. Sí, nos ha beneficiado bastante, especial porque estas cosas son tradicionales y mucha gente nos conoce ya. Los hoteles también están llenos, pues existen más de 47.000 visitantes de todo el mundo. La asistencia masiva a la conferencia dinamiza la economía local. Los restaurantes se lucen con una variada oferta de platos típicos y gourmet. Esto ya la gente se comunica entre países, creo, y siempre van a recomendar nuestro país. Veo que aquí hay en Quito una combinación muy equilibrada de lo antiguo y lo nuevo o moderno.
Se estima que el evento genera más de 25.000 empleos y más de 92 millones de dólares por la producción de bienes y servicios. Es que todos quieren llevarse un detalle, vestido de artesanía que les permita recordar que estuvieron en una de las ciudades más bonitas del mundo. Estoy realmente impresionado por el Centro Histórico de Ecuador. Yo conozco varios centros históricos y este es el que más me ha gustado. Sofía Montoya, Ecuador TV. También en la cuarta jornada del Hábitat se desarrolló el Foro Asentamientos Humanos Post-Desastres, donde participaron varios expertos internacionales y el ministro de Ambiente de Ecuador para exponer lo sucedido tras el terremoto en nuestro país. La conferencia causó gran interés en los asistentes al Hábitat 3. El ministro de Ambiente de Ecuador, Walter García, hizo un balance de lo ocurrido con las viviendas en las zonas más afectadas por el sismo de 7.8 en el litoral ecuatoriano. Son 1.750 personas las que habitaban en La Chorrera. La infraestructura de ellos colapsó en su totalidad, el 95% de las casas de La Chorrera cayeron. De ahí que desde la Secretaría de Ambiente se ha promovido el proyecto de vivienda La Nueva Chorrera, cogiendo los criterios de los ciudadanos. Se dieron cuenta que las construcciones que estaban hechas de caña no cayeron, que las personas que vivían en esas casas de caña no murieron. Este proyecto de vivienda sostenible y sismo resistente utiliza materiales amigables con el ambiente. En una primera fase son 102 viviendas y en la segunda 120. Este terreno está elevado, está encima de una colina, es un terreno firme. Edna de Saundi, de la Fundación FUSAI de El Salvador, relató la experiencia vivida en su país tras los terremotos ocurridos en enero y febrero de 2001. Muchas de las colonias que lamentablemente quedaron destruidas fueron por deslaves, fueron porque estaban construidas en zonas de alto riesgo que no debieron de haberse construido. Ahí se abrieron líneas de crédito flexibles para que los damnificados puedan acceder a vivienda nueva. Que nosotros trabajamos con ahorro, crédito, subsidio. En Hábitat también hubo participación de la empresa privada. En el sector de telecomunicaciones, por ejemplo, hay quienes trabajan en la generación de programas para las ciudades inteligentes y soluciones tecnológicas en caso de desastres naturales como el que enfrentó Ecuador en abril 16. Si bien la voz colapsó en algún momento dado, los datos no, y por redes sociales te comunicaste. Existen servicios de geolocalización de personas. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y Ecuador se alista para un nuevo evento internacional. Se trata de la primera cumbre de inversiones organizada por el Ministerio de Comercio Exterior y ProEcuador. Se tiene previsto que más de 140 inversionistas del mundo acudan a este encuentro. Ecuador continúa desplegando a nivel mundial diversas estrategias para atraer inversión privada. Una de estas acciones es la primera cumbre sobre este tema, la misma que se realizará entre el 25 y 26 de octubre en la sede de UNASUR, en la mitad del mundo. Así lo dio a conocer el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli. He trabajado con distintos ministerios con la finalidad de promover al Ecuador como un país de oportunidades. 140 inversionistas extranjeros de 26 países han confirmado su asistencia, en la que participarán también 120 empresarios ecuatorianos. Esta cumbre de inversiones tiene más de 180 bienes en portafolio que representan aproximadamente 40.000 millones de dólares que pudieran venir en inversión al Ecuador. El 60% del portafolio que se discutirá tiene que ver con sectores estratégicos. Tendremos la oportunidad el día 26 realizar una visita de campo en donde los inversionistas podrán conocer aquellos infraestructura emblemática, aquellos proyectos tales como la Universidad de Yachay, Coca-Cola Sinclair. En esta rueda de prensa, el ministro Casinelli también anunció que el próximo martes mantendrá una reunión con el director de Comercio de Estados Unidos para gestionar preferencias arancelarias para que 4 productos ecuatorianos más puedan ser exportados a dicho país sin pagar impuestos. Son alcachofa, brócolis, flores cortadas y atún. Un posicionamiento positivo para el país de aproximadamente 40 millones de dólares. Finalmente, detalló que la próxima semana los representantes de la Unión Europea mantendrán la tercera reunión, en la que se confirmará si se firmará o no el acuerdo multipartes con nuestro país. Olga Velasco, Ecuador TV. Empresarios ecuatorianos participaron este jueves en un foro denominado Buenas Prácticas para Invertir y Hacer Negocios en Estados Unidos, con el propósito de brindar a inversores ecuatorianos herramientas para ingresar al mercado estadounidense, a expandir su empresa, diversificar sus inversiones, emprender en un nuevo proyecto o adquirir un negocio ya en funcionamiento. Durante el encuentro intervinieron profesionales de las áreas de jurídica, inmigración, bienes raíces y también finanzas. En su último informe, el Banco Mundial
resalta que Ecuador se ubica entre los 19 países del mundo y segundo en la región en incrementar los ingresos del 40% más pobre de la población. El presidente de la República, Rafael Correa, en su cuenta de Twitter destacó la investigación económica realizada por el Banco Mundial. Acaba de salir estudio del Banco Mundial, Taking on Inequality. Ecuador primero en nuestra América en reducción de brecha entre ricos y pobres, y segundo que más ha aumentado ingresos de los más pobres. El informe hace relación a la reducción de la pobreza que ha experimentado nuestro país entre los años 2009 y 2014. Para el presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, Víctor Hugo Albán, esto es corroborado en un estudio que muestra el incremento de la clase media en el país. El Ecuador ha mejorado notablemente la relación entre los que tienen y no tienen. Del 22% que había clase media subió al 44%, es decir, se duplicó. Albán señala que dicha reducción de la brecha entre ricos y pobres es producto de las políticas aplicadas por el actual gobierno. Son los ajustes salariales, por ejemplo, el pago por una buena remuneración. Esto ha dado un nuevo estatus de vida para la gente que nunca tuvo dinero. Otro punto que ha incidido en la reducción de la desigualdad es el acceso mayoritario de la ciudadanía a educación y salud gratuita. Lo fundamental para salir de la pobreza y tener igualdad de oportunidades es la educación, complementado pues obviamente con la salud pública, ¿no? Y afirma que el porcentaje de personas que han dejado la pobreza contribuyen a que la economía ecuatoriana sea más dinámica. Gente que vivía en pobreza y hoy ya tiene su auto, tiene su vivienda, tiene posibilidad de educar a sus hijos, etcétera. Eso es salir de pobreza. Sin embargo, para Albán, el trabajo para erradicar la pobreza debe continuar en los países de la región. El Banco Mundial aplaude que haya una relación entre pobreza y prosperidad compartida. Eso es importante para nosotros en la parte socioeconómica. Según cifras gubernamentales, en los últimos 9 años, en nuestro país más de 2 millones de personas dejaron de vivir en la pobreza. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y se tiene previsto que en los próximos días la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair sea inaugurada oficialmente por el primer mandatario. Esta mega obra en su capacidad total dotará el 40% de energía eléctrica a nuestro país. Este miércoles fueron sincronizadas 2 nuevas turbinas más en la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. De este modo, 6 de 8 se encuentran operativas, proveyendo así 1.113 megavatios de energía al Sistema Nacional Interconectado. Es decir, ya esta hidroeléctrica en este momento genera más que Paute y en este instante, mientras ustedes están presentes, está abasteciendo el 40% de la demanda de todo el Ecuador. Hasta el momento esta central produce 2 millones de megavatios por hora y le representa al Estado un ahorro de 150 millones de dólares. Ahora, gracias al proyecto Coca-Cola Sinclair, gracias al proyecto Sopladora, nos convertimos en exportadores de energía eléctrica y no de cualquier energía renovable de la fuerza de nuestros ríos. Hemos exportado en algunos meses sobre los 30, 40 millones de dólares inclusive. Su construcción inició en julio de 2010 y generó más de 7.000 fuentes de empleo directo. Es la más grande de las 8 hidroeléctricas ejecutadas por el gobierno nacional, con una capacidad de 1.500 megavatios, y será la segunda en inaugurarse. La primera fue Manduriacu. Estamos a pocos días de que las otras 2 turbinas que están en pruebas hidráulicas puedan ser sincronizadas. Yo podría decir con mucha confianza que a fin de mes estaremos listos para que esta hidroeléctrica sea inaugurada por nuestro presidente, por el economista Rafael Correa Delgado. Probable que también esta hidroeléctrica esté en la agenda de la visita del presidente de China. Según indican las autoridades, cuando las 8 centrales estén en funcionamiento, la exportación de energía se prevé bordee los 200 millones de dólares anuales. Olga Velasco, Ecuador TV. Desde el Banco Central del Ecuador se afirma que en el país existen en la actualidad más de 240.000 cuentas de dinero electrónico. Esto a su vez genera que la población se familiarice con el uso de ese sistema. Datos del Banco Central del Ecuador aseguran que en Cuenca ya existen 8.000 cuentas de dinero electrónico. Buenos días. Gustavo Mogrovejo es uno de los usuarios de este sistema. Lo acompañamos a una institución financiera para conocer cómo, desde su celular, él puede depositar y retirar dinero en efectivo. Nosotros le otorgamos al cajero, él ingresa este código de seguridad, procesa la operación y procede a entregarnos los fondos. Jenny Asmal y Diego Enderica realizaron sus compras en el supermercado Centerplaza San Blas.
dicen que pagar con dinero electrónico es más rápido y sobre todo seguro, pues evitan llevar efectivo y ser víctimas de la delincuencia. Nos aseguramos rápido al celular, hacemos nuestra maniobra y listo, quedó cancelado. Nos retiramos enseguida con mi esposa ahorita y miren, nos vamos tranquilos, seguros. En Cuenca existen por el momento 5.000 puntos de venta que utilizan este sistema de pago. A nivel país ya suman 65.000 puntos de venta. En la actualidad contamos ya con 240.000 cuentas de dinero electrónico. La mañana de este jueves, la corporación Ascende, con sus productos de consumo masivo, también firmaron un acuerdo para ser parte de la plataforma. Como corporación Ascende, lo abramos ya al resto del país, a las 19 agencias comerciales que nosotros tenemos. A partir de ahora, muchos de los tenderos que venden productos de corporación Ascende puedan pagarle a corporación Ascende con este instrumento, sino que también puedan recibir pagos de sus clientes y a su vez corporación Ascende pueda hacer pagos para el sector público, para el sector privado o transferir simplemente a cuentas bancarias. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. 14 horas con 2 minutos, 1 hora menos en Galápagos. Mariuxi, amigas y amigos, hacemos una primera y muy breve pausa para al volver contarles que el precandidato Paco Moncayo se encuentra en Guayaquil previo a la Convención Nacional de Centro Democrático. Precisamente vamos a regresar para hablar de este ambiente ya político que se vive en nuestro país y precisamente hablando de Paco Moncayo como traición y también como deslealtad, se ha calificado desde Frente Unidos este apoyo que se ha dado desde Jimmy Jairala al precandidato Paco Moncayo. Con esos detalles, volvemos. La cuenta regresiva inicia. ¿Quién ganará las elecciones en Estados Unidos? ¿Qué repercusiones tendrá para el mundo el resultado? El análisis de este y otros temas con el profesor Eric Langer en Mundo al Revés. Hoy, 22 horas. Consejo Ciudadano. La comunicación es un derecho que nos pertenece a todos y es momento de ejercerla. Por ello, los medios públicos del Ecuador ponen en marcha el Consejo Ciudadano. Durante la segunda etapa de este proceso, la comisión evaluadora admitió a 28 postulantes. Las personas que se presentaron a la convocatoria pueden verificar si fueron admitidos ingresando a la página www.mediospublicos.es. Una vez que los postulantes fueron notificados, se inicia el proceso de impugnaciones que podrán presentarse hasta el 14 de octubre de 2016. El proceso de evaluación culminará el 31 de octubre, porque la comunicación es tu derecho. Involúcrate, participa y contribuye. Medios Públicos del Ecuador. Somos todos. Más información en www.mediospublicos.es. consejociudadano@rtvecuador.es. Tabacundo, floricultura, fiesta y tradición. Tabacundo, tierra de sueños, tierra acogedora y de buen corazón. Ecuador Multicolor, vive la interculturalidad de nuestro país. Lunes 8 horas 30. Ecuador TV. Somos diversidad. No quemes los billetes. No dejes tus billetes en los pantalones que vas a lavar. Cambia tus billetes con daños severos hasta el 21 de octubre en el Banco Central del Ecuador. Algunos creen que es el sudario del entierro de Jesús. Una huella precisa desde el punto de vista forense de la crucifixión con la imagen de Cristo manchada con su sangre. La única conclusión a la que llegué es que esto es real. Algunos están seguros de que no lo es. El sudario de Turín es el trabajo de un falsificador declarado. Revelaciones. El sudario de Turín. Este lunes, 20 horas.
Retomamos la información en Noticias 7 Mariuxi, amigas y amigos, para contarles que el Frente Unidos dio una rueda de prensa esta mañana en Quito para calificar de traición a qué, Mariuxi. Bueno, esto se debe a la alianza entre el Movimiento Centro Democrático liderado por el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, y la agrupación Acuerdo Nacional por el Cambio, que postula al precandidato Paco Moncayo a la presidencia de la República. Esto se dijo. En conferencia de prensa, los directivos de las principales organizaciones políticas que integran el Frente Unidos, que apoya al gobierno nacional, oficializaron la expulsión de este conglomerado del Movimiento Centro Democrático, cuyo líder, el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, pactó con el precandidato presidencial de la Izquierda Democrática y del Acuerdo Nacional por el Cambio, Paco Moncayo. Simple y llanamente echó por la borda todos aquellos principios, todos aquellos objetivos políticos trazados, todo lo que había originado la constitución del Frente Unidos. Ante todo esto, el director del Centro Democrático, Jimmy Jairala, atribuye esta alianza como una decisión para que esta agrupación política crezca en el escenario nacional. Nosotros no hemos tenido ninguna participación, más bien hemos trabajado en una alianza, trabajamos en una alianza de Guayas. Oscar Bonilla, representante de Alianza País en el Frente Unidos, advirtió que el movimiento de Jairala buscaba más cuotas políticas que no eran negociables, antes que trabajar por el proyecto. Ellos iniciaron planteando en diversos escenarios una posición en la cual inclusive estaban demandando la vicepresidencia de la República. Nosotros no tuvimos nunca un ministerio ni una institución a cargo del Centro Democrático. Salida del Movimiento Centro Democrático del Frente Unidos, que no representa una amenaza que quite votos a los candidatos oficialistas en la provincia del Guayas, sostienen. No nos preocupa porque la votación que él tiene en la provincia del Guayas primero es una votación compartida. Hicieron un llamado a la unidad de la militancia de este frente, que aparte de las 12 agrupaciones más representativas de escala nacional, lo integran más de 4.000 organizaciones sociales de todo el país. A decirles que hoy estamos más fortalecidos que nunca, que los traicioneros se fueron. Primero se fue Avanza, traicionó. Hoy se va el Centro Democrático, otro de los traicioneros. En noviembre, el Frente Unidos mantendrá una reunión de trabajo con el binomio oficialista para definir un acuerdo programático para los siguientes 4 años. Javier Ceballos, Ecuador TV. Los precandidatos a la presidencia de la República, Cynthia Viteri y Paco Moncayo, cumplen actividades en Guayaquil. Explicaron las razones y alcances de sus acuerdos y alianzas políticas. El puerto principal fue el escenario para que 2 precandidatos presidenciales cumplan agenda política este jueves. Cynthia Viteri participó del foro guayaquileña Empodérate. Aquí expresó que las alianzas le parecen válidas y que por lo tanto se tomará su tiempo para elegir a su binomio. Yo tengo la libertad para durante todo el mes de octubre pensar en quién me va a acompañar. Ya intentaron a través de presiones políticas uno de los miembros de la unidad a imponerse como candidato a binomio. Sencillamente no. La decisión es mía. Sin embargo, citó algunos nombres que podrían acompañarla como binomio para el proceso electoral 2017. Rodrigo Paz, exalcalde de Quito, Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, Falqués, papá y Falqués, hijo, ambos alcaldes en su época, el uno actualmente el otro de Machala, Johnny Terán, alcalde también transformador de Babahoyo. Por otro lado, Paco Moncayo, precandidato de Acuerdo Nacional por el Cambio, se reunió con las organizaciones que lo respaldan. Aquí hizo referencia al acercamiento que existe en la actualidad con Jimmy Jairala. Coherencia en sus propuestas, coherencia en sus programas, y eso es lo que sucede ahora, por supuesto, con Jimmy Jairala y con el Centro Democrático. Ustedes saben que hasta los colores ya compartíamos desde antes. Además indicó que hay más nombres en la lista y de ser así no lo ve como traición. ¿Cómo va a ser traición? Usted tiene el derecho democrático de acordar con otros sectores dentro del espíritu de coherencia que nos anima. Al momento son más de 18 movimientos y organizaciones los que se incorporan al Acuerdo Nacional. Por eso Moncayo señaló que su alianza sigue firme. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Las 18 organizaciones políticas habilitadas en la provincia de Tungurahua realizaron un simulacro de inscripción de candidaturas para de esta manera cumplir con todos los requerimientos para las próximas elecciones del 19 de febrero.
La Delegación Provincial Electoral de Tungurahua inició con el simulacro de proceso de inscripción de candidaturas, para lo cual contó con representantes de las 18 organizaciones políticas habilitadas, que participarán en las elecciones del 19 de febrero de 2017. Pues el día de hoy, 19 de octubre, tenemos ya la inscripción de las organizaciones políticas hasta el 18 de noviembre, 6 de la tarde. Mauro Real, representante del movimiento Concertación, manifiesta que no ha existido inconvenientes en la conformación de la Junta Provincial Electoral. Todo ha estado normal, todo ha estado fluyendo y eso para nosotros nos da una confianza. Para Danilo Zurita, presidente de la Junta Electoral de Tungurahua, el trabajo que se realiza da muestra de transparencia para los próximos comicios. Hemos iniciado las actividades del 1 de octubre de este año y hemos venido realizando capacitaciones. En la provincia son 449.483 electores. Hay que recalcar que dentro de estas cifras se encuentra el voto obligatorio y el voto facultativo. Nos han venido dando a conocer cómo se va a dar el proceso electoral en estas nuevas elecciones. Son 154 recintos electorales en la provincia y se contará con 10.003 miembros para las juntas receptoras del voto. En Tungurahua, Máximo Barba, Ecuador TV. En otro tema de interés, el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, se refirió a la ley de reformas al ISFA e ISPOL aprobada por la Asamblea Nacional, afirmando que se logró un cuerpo legal en beneficio de los afiliados y que reduce niveles de inequidad que se fomentaban con la normativa anterior. Creo que el articulado ya está bastante completo, bastante consensuado, con el Ejecutivo. Corresponde a, primero, la decisión política del presidente de la República de construir una seguridad social nacional que esté homologada. Mire usted el hecho de que se haya establecido, por ejemplo, que el seguro de vida para todos, policías y militares, sea el mismo. Es una cuestión de sentido común y de justicia. Y los militares, cuando entren al servicio, ya no van a pagar entonces el 38% que actualmente pagan, sino solamente el 11.45%. Por supuesto que van a recibir un mejor ingreso todos los meses. Y la construcción de obras estatales permite el desarrollo de una zona determinada, a la vez que el valor de terrenos o viviendas que están a su alrededor se incrementa. A esto se lo conoce como plusvalía. Veamos algunos casos. Vías de primer orden, asfaltadas con buena señalética, no solo benefician al transporte o dinamizan la economía, sino también permiten que el valor de terrenos o viviendas incrementen. A esto se lo conoce como plusvalía. En nuestro país casos de este tipo abundan. Por ejemplo, la entrada en funcionamiento de la carretera E35, una de las principales rutas que conducen al aeropuerto en Tababela. Esta obra modificó el panorama de la zona. Otro ejemplo es la construcción de la sede de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Esta obra aumentó el costo en la venta y alquiler de terrenos, casas y locales comerciales. Según datos del gobierno, el valor de los terrenos expropiados para esta obra habría pasado de 2 millones a 9 millones de dólares. Y es que el plusvalor, mejor conocido como plusvalía, se refiere al valor de un bien inmueble en función de los beneficios futuros que éste pueda traer al nuevo dueño, es decir, buenas carreteras, servicios básicos óptimos, entre otros componentes. En el puerto principal, uno de los casos emblemáticos de aumento de la plusvalía es el que se conoce como la vía perimetral. Dicha carretera inició su construcción en 1985. Y que se la estaban dando la obra a una empresa que estaba cobrando mucho más dinero. Hace 31 años, Alfredo Vera, en su calidad de diputado de la Izquierda Democrática, denunció presuntas irregularidades que, según él, se cometieron en esta vía, y lo hizo a través de su libro, El lleve de la perimetral. Y lo que estaban era desviando el trazado de la vía perimetral, aumentándole algunos kilómetros para que pase por un territorio que se llama Las Orquídeas, que eran propiedad de la familia de Nebot. Según Vera, se habría modificado el trazado original de la carretera. El denunciante aseguró que fue para favorecer al entonces gobernador del Guayas, Jaime Nebot, actual alcalde de Guayaquil. Y entonces empezaron a vender los terrenos de la Orquídea a un precio superlativamente beneficioso, con una plusvalía
anormal. Otra de las denuncias y aseveraciones de Alfredo Vera fue el sobreprecio de al menos 9.000 millones de sucres, unos 50 millones de dólares de la época. Esto habría perjudicado al Estado. José Luis Quinteros, Ecuador TV. En los próximos 100 años, sucederán cambios asombrosos que modificarán por completo la forma de vida. ¿Cómo serán los hogares? ¿Qué vestirá la gente? ¿Qué y cómo se consumirá? ¿Cómo serán las relaciones? Mundo del futuro. Hoy, 20 horas. Ecuador TV, somos todos. Vive Hábitat 3. Ideas para convivir mejor. El espacio agrícola destinado para alimentar a las grandes ciudades produce frutas y vegetales que podrían contener pesticidas y agentes químicos perjudiciales. Existe un método efectivo para obtener frutas, hortalizas y vegetales 100% libres de químicos, a bajo costo y de fácil cultivo. El huerto urbano de metro cuadrado y su fácil construcción tienen varios beneficios. Ahorro significativo de agua, motiva la práctica del reciclaje de desechos orgánicos, contribuyen a reducir las emisiones de CO2, fomentan los lazos sociales, mejoran el entorno y el compromiso con reducir el impacto ambiental. Renueva tu estilo de vida, construye un huerto urbano y contribuye a la buena alimentación de tu familia y el bienestar de todos. Vive Hábitat 3. Ideas para convivir mejor. Tenemos más de Noticias 7, Mariuzzi. El Ministerio de Defensa realizó la entrega de un espacio de 19 hectáreas a la Escuela Politécnica del Ejército que servirá para el desarrollo y construcción de un centro de investigación de nanotecnología. Con este aporte se aspira a contribuir a la formación de profesionales e incentivar proyectos de innovación tecnológica. Es una vista panorámica del terreno de 19 hectáreas en Santa Bárbara, Sangolquí, que entrega el Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio de Defensa a la ESPE. Aquí se construirá un parque científico-tecnológico que se sumará al campus de 50 hectáreas de la universidad. Son temáticas fundamentales porque la Universidad Ecuatoriana tiene que generar conocimiento y tiene que generar desarrollo tecnológico e innovación. Estas 19 hectáreas permitirá que se desarrolle todo un complejo en esta perspectiva. El desarrollo del proyecto está a cargo de la ESPE y su primera fase tendrá una inversión aproximada de 35 millones de dólares. Ya estamos pensando en un plan masa para que todo esto esté vinculado a nuestra universidad y que esto sea un beneficio no solamente para esta universidad, sino en forma general para lo que es la educación superior. Este laboratorio servirá para el desarrollo de estudios e innovaciones en nanotecnología necesarios en una etapa de generación del conocimiento que el gobierno impulsa mucho más con un marco legal como el establecido en el Código Ingenios. La ruta que tiene que seguir nuestro país, el de la ciencia, el de la tecnología, el de la innovación, el de la transferencia de conocimiento. Se espera que con este tipo de espacios de investigación la academia incida de forma directa en la transformación de la matriz productiva. Tenemos que devolver esas capacidades a nuestra sociedad, a nuestro pueblo. Allí crear riqueza, crear empleo, generar condiciones de una vida mejor. Esta donación es solo otra estrategia que se suma a los procesos de evaluación docente y categorización de las universidades, con lo que se busca incrementar los niveles de calidad de la educación superior del país. César García, Ecuador TV. Y como un aliciente que les permita alcanzar en los próximos años la categoría A, es asumida en la Universidad de Guayaquil la recategorización positiva que alcanzó esta entidad académica, la cual desde 2013 afronta un duro proceso de intervención. La evaluación se da tras 2 años de intervención por parte del Consejo de Educación Superior, entidad que a través de una de sus comisiones logró superar una serie de causales que prácticamente devaluaban la calidad y excelencia académica de la Universidad de Guayaquil. Así lo cuenta Luis Carmenate, quien actualmente preside esta comisión interventora y fortalecimiento institucional. La gratuidad, el devolver los recursos a los estudiantes que indebidamente se cobraron por parte de la universidad en su momento, pues generó todo un trabajo administrativo amplio.
Alumnos, así como egresados de esta entidad, la de mayor población estudiantil, también dan fe del antes y después de la intervención. Había mucha corrupción, había mucha politiquería. Más destacable el cambio a nivel de la infraestructura, pero también se vieron cambios a nivel de la enseñanza de parte de los docentes. Pero además de la Universidad de Guayaquil, la Universidad Técnica de Machala también fue ascendida de C a B. Lobeila Cisneros también es miembro de la Comisión Interventora de la Estatal de Guayaquil, institución donde señala solo en 2015 fue necesaria una inversión de 34,8 millones de dólares. De ahí que en lo que va de la gestión, la misma ha representado 7,32 millones por concepto de gratuidad y algo más de 56 millones en pago de jubilaciones. Hemos logrado a través de los exámenes comprensivos y la implementación de las unidades de titulación graduar más de 10.000 estudiantes por año. Sin embargo, a decir de los representantes de la Comisión Interventora, aún existen aspectos muy importantes por superar, lo cual permite alcanzar el verdadero objetivo de la Universidad de Guayaquil, como es la categoría A. La tenemos prevista en ese escenario que visionamos hasta el 2020. Debe producirse una evaluación en la universidad alrededor del 2019, teniendo en cuenta lo que se haga en el 2017 y en el 2018. En Guayaquil, Tyron Lino, Ecuador TV. En otro tema, la oferta y la demanda de sustancias prohibidas y el control del desplazamiento de quienes las comercializan se combaten con acciones interministeriales. La educación y el deporte se convierten en los mejores aliados para tener una juventud sana. El estero salado junto a los parques lineales de la isla Trinitaria, en la cooperativa 22 de Julio, es el área propicia para la práctica del remo. Quienes entrenan son niños y jóvenes del sector, quienes incluso ya son parte del semillero de este deporte. Esto nos motiva a que seamos deportistas grandes, que nos saque a los chicos del vicio. El ambiente nos ayuda porque no hay mucha ola en esta parte, es muy bueno para nosotros. Las escuelas deportivas comunitarias de fútbol, básquet, remo y boxeo se afianzan en el propósito de alejarlos de vicios y malas compañías. Hasta el momento el Ministerio de Deportes registra unos 1.500 beneficiados. Sin embargo, la intención es que nadie se quede sin ser parte de la estrategia territorial para combatir el consumo y distribución de drogas. Lo que buscamos es que los chicos tengan algo en que entretenerse, una herramienta a que dedicarse en horas que salen de su escuela, de su colegio, un entrenamiento extraescolar. Esta batalla tiene dos frentes, el de la oferta y la demanda. En la primera participa directamente la Policía Nacional, que suma más de 10 toneladas de droga del microtráfico decomisadas entre enero y lo que va de octubre del 2016. Hemos efectuado 8.960 operativos hasta la presente fecha, de los cuales 8.377 han sido dirigidos al tráfico para el consumo interno. Para luchar contra la demanda, desde el Ministerio de Educación, en cambio, se impulsa que hagan conciencia de la problemática con el apoyo de los docentes y los departamentos de consejería estudiantil. Trabajo cotidiano que es reforzado con el monitoreo de cámaras de vigilancia y sus propios padres. Hemos logrado que alrededor de 66.000 padres a nivel nacional se inscriban como voluntarios. Todo como parte de la intervención interinstitucional de prevención integral del fenómeno socioeconómico de las drogas. Mirta Carrillo, Ecuador TV. La ofensiva militar en la ciudad iraquí de Mosul cumple su cuarto día. Las fuerzas de la coalición han registrado un importante avance en territorio que está en manos de los yihadistas del autoproclamado Estado Islámico desde el año 2014. Las fuerzas avanzan por diferentes frentes, logrando liberar varios poblados que estaban bajo control del grupo terrorista. El objetivo es llegar a los límites de la ciudad, que es considerada como el último bastión del Daesh. Esto mientras que en Francia se desarrolla una reunión de alto nivel de los representantes de los 20 gobiernos que conforman la coalición, en donde se analizan las acciones que se realizarán una vez que la ciudad sea liberada de ISIS. Y durante el último debate presidencial, Hillary Clinton y Donald Trump hablaron por primera vez de migración. Los candidatos también mostraron posiciones marcadas en política internacional y continuaron con las acusaciones mutuas, generando el descontento del electorado. Hillary Clinton y Donald Trump comenzaron su tercer cara a cara sin siquiera saludarse ni estrecharse la mano en el último debate presidencial. Aquí los candidatos por primera vez hablaron de migración.
Yo no quiero ver las deportaciones forzadas de las que Donald ha hablado y planea hacer en nuestro país. Necesitamos fronteras seguras y no podemos darles amnistía. Muchos inmigrantes como Jaime rechazan las declaraciones de Trump al acusar nuevamente a los inmigrantes indocumentados de delincuentes y malas personas. Soy con Hillary Clinton, no al muro, y ayudar a la gente que ha emigrado para que tengan papeles y no en el futuro. Todos tenemos derechos, ¿no? A pesar de que los candidatos se enfrentaron sobre el aborto, la Corte Suprema y el derecho a portar armas, la ciudadanía considera que centraron el debate en acusaciones mutuas y no en temas de preocupación para el país. Hablaron de algunos temas, no muchos, pero más tópicos en comparación con los otros debates. Creo que el moderador hizo un buen trabajo y vimos posiciones diferentes en migración y la relación con Rusia. Tras este último cara a cara, en las calles los votantes no están totalmente convencidos a quién apoyar, pues consideran que los escándalos de Wikileaks de Hillary Clinton y las supuestas acusaciones de abuso sexual de Donald Trump contra mujeres dejaron a los candidatos sin credibilidad. Se pasaron atacando mutuamente y siento que no era la plataforma para hacerlo. Por su parte, en los medios estadounidenses ocuparon los titulares las declaraciones de Trump, al señalar que las elecciones probablemente están arregladas y que mantendrá en suspenso si aceptará o no los resultados. Según últimas encuestas a nivel nacional, Hillary Clinton cuenta con el apoyo del 48% de los votantes, mientras que Donald Trump con el 40%. Karina Cartagena, Ecuador TV, Nueva York. Ataques del Frente al-Nusra a corredores humanitarios deja varios heridos. Además, en España se investiga un motín dentro de un centro para refugiados. Más en el siguiente resumen. 5 personas perdieron la vida según las primeras informaciones en el tifón Jaima que azotó el norte de Filipinas. Las autoridades declararon que fueron evacuadas cerca de 100.000 personas debido a que el tifón alcanza una velocidad de 225 kilómetros por hora y registra ráfagas que llegaron a 300 kilómetros en las costas del Pacífico. El tifón arrasó algunas casas, arrancó árboles de raíz y provocó apagones de electricidad en algunas zonas. El fenómeno natural perdió un poco de fuerza tras cruzar la cadena montañosa y se dirige hacia el mar de China Meridional en dirección a las provincias del sur de China. El ejército sirio y su aliado ruso aceptaron prolongar hasta este sábado la tregua en la ciudad de Alepo para permitir la evacuación de habitantes y combatientes desarmados, además del ingreso de ayuda humanitaria para los asediados civiles. La pausa humanitaria será extendida a 11 horas a petición de los organismos internacionales en lugar de las 8 previstas. Lo que permite a los representantes de las Naciones Unidas y la Media Luna Roja siria tomar las medidas necesarias para la evacuación de los enfermos y heridos, junto a sus acompañantes, así como los habitantes de la ciudad de Alepo. Sin embargo, el Frente al-Nusra atacó uno de los 6 corredores humanitarios en la localidad de Bustán al-Qasar, dejando varias personas heridas. Los grupos beligerantes han amenazado a los habitantes de Alepo con fusilarlos si intentan abandonar la ciudad por los corredores humanitarios. Cientos de activistas españoles se concentraron en las afueras del Centro de Internamiento para Extranjeros de Aluche en Madrid para expresar su solidaridad con el grupo de más de 50 refugiados que por 11 horas realizaron un motín como medida de protesta para exigir su libertad y denunciar que en el centro no se cumplen los derechos humanos. Es un centro duro, realmente duro, porque lo primero te meten ahí sin delito. Los manifestantes interrumpieron momentáneamente la circulación vehicular. La Fiscalía Provincial de Madrid inició una investigación para esclarecer cómo sucedieron los incidentes, pues no es la primera vez que se registran altercados en este centro. Hace apenas 2 meses, 17 inmigrantes consiguieron fugarse de las instalaciones. 10 fueron recapturados por los agentes policiales. Grupos ecologistas protestaron en la capital de Bangladesh en rechazo a la construcción de una planta de carbón cerca de los bosques costeros de la ciudad. Las agrupaciones aseguran que la ejecución de este proyecto amenaza a la región, el hábitat de tigres y delfines en peligro de extinción. Esto mientras el gobierno de Bangladesh ha desmentido las preocupaciones asegurando que los temores son infundados y que continuará con la construcción. La UNESCO ha manifestado su preocupación por la construcción de este proyecto, pues existirá una afectación a los bosques de manglar ecológicamente sensibles de la costa y calificó al proyecto como una amenaza grave, pues el bosque protege a la nación de inundaciones, además de ser el territorio de las últimas poblaciones de tigres salvajes en el mundo. Carlos Flores, Ecuador TV. Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, a través de una carta agradeció al ex vicepresidente de la República, Lenín Moreno, por su labor a favor de millones de personas con algún tipo de discapacidad.
La carta está fechada el 14 de octubre anterior. Ahí el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, sintetiza el trabajo desarrollado por Lenín Moreno como su enviado especial sobre discapacidad y accesibilidad, destacando el entusiasmo con el cual fueron realizadas estas labores. Durante los 3 últimos años, promovió la cooperación internacional para avanzar en los derechos de las personas con discapacidad, sobre la base de su experiencia personal, nacional y política. Ha promovido la accesibilidad como una prioridad dentro de la agenda de desarrollo global y desarrollando las alianzas para impulsar la inclusión. Le agradezco por su apoyo a los esfuerzos del sistema de las Naciones Unidas en estas áreas. Moreno contribuyó en espacios como la Asamblea General de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, así como la Conferencia de Estados Partes de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, destaca la misiva. A través de su trabajo, ha puesto de manifiesto el tema de la accesibilidad como condición previa para la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad y el desarrollo, de acuerdo con sus mandatos y las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El pasado 1 de octubre, Moreno fue propuesto como candidato presidencial de Alianza País, razón que le llevó a renunciar a su cargo en Naciones Unidas. Alex Llanos, Ecuador TV. Así llegamos al final de esta jornada informativa, Mariuxi, amigas y amigos. Así es, Gustavo. Muchísimas gracias, como siempre, por su compañía. Les recordamos, tenemos más noticias a las 7 de la noche. Los esperamos. Pasen bien.